El subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay dijo que está disponible y operativo, pero para ello se requiere del acuerdo entre el gobierno venezolano y el arco de la oposición. Nicolás Maduro pidió este sábado retomar el mecanismo de Montevideo. El subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay Ariel Bergamino Foto, presidencia del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, pidió este sábado a México, Bolivia, Uruguay y la Comunidad del Caribe, CARICOM, retomar el mecanismo de Montevideo, que constituye un instrumento para favorecer el diálogo entre los sectores políticos de Venezuela. El subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay Ariel Bergamino expresó esta mañana a Radio Montecarlo que el mecanismo está disponible y operativo, pero para ello se requiere del acuerdo entre el gobierno venezolano y el arco de la oposición. A su vez, Bergamino expresó que hasta ahora la oposición venezolana no ha mostrado receptividad, y que en la medida que haya un clima favorable para que el mecanismo opere, lo hará. Además, dijo que no es la primera vez que Maduro lo hace. Yo le hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hago un llamado al presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales, le hago un llamado a los 14 gobiernos del CARICOM a que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo, dijo Maduro en la tarde de ayer. Desde el Palacio Presidencial de Miraflores, donde recibió a los miles de simpatizantes que marcharon para respaldarlo, pidió apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz y de entendimiento entre venezolanos. Por eso, le hago un llamado a los gobiernos de Montevideo para que se reanimen todas las circunstancias y gestiones, para que Venezuela más temprano que tarde entre en una fase de diálogo por la paz, insistió. El mandatario pidió además que cesen los ataques terroristas contra su gobierno. El mecanismo de Montevideo fue activado en febrero pasado por México, Uruguay y el CARICOM. Posteriormente se unió Bolivia, a fin de buscar una solución a la crisis venezolana a través del diálogo y la negociación. Sin embargo, la oposición de Venezuela, liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, ha dicho en reiteradas oportunidades que solo dialogará si se concreta la salida de Maduro del poder, pues considera que el mandatario está usurpando la presidencia luego de haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas.